Capítulo 13. Otros reyes de Israel. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. No se apartó de ellos. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó día tras día en mano de Hazael, rey de Aram, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Entonces Joacás imploró el favor del Señor, y el Señor lo oyó, porque él vio la opresión de Israel, de cómo el rey de Aram los oprimía. Y el Señor dio a Israel un libertador, y escaparon del poder de los arameos, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo no se apartaron de los pecados con que la casa de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que anduvieron en ellos, y también la acera permaneció en pie en Samaria. Pues a Joacás no le había quedado del ejército más que 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, porque el rey de Aram los había destruido y los había hecho como polvo de trilla. Los demás hechos de Joacás y todo lo que hizo y su poder no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria, y su hijo Joás reinó en su lugar. En el año 37 de Joás, rey de Judá, Jehoás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el poder con que peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y Jeroboam se sentó en su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehoás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Y Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel: Pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana hacia el oriente. Y él la abrió. Entonces Eliseo dijo: Tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: Flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió: Toma las flechas. Y él las tomó y dijo al rey de Israel: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo: Deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Y Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel todos los días de Joacás. Pero el Señor tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión, y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. Al morir Hazael, rey de Aram, su hijo Ben-Hadad reinó en su lugar. Entonces Jehoás, hijo de Joacás, recobró de nuevo de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de su padre Joacás. 3 veces Jehoás lo derrotó y recobró las ciudades de Israel. Capítulo 14. Amasías, rey de Judá. En el año segundo de Jehoás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no como su padre David, hizo conforme a todo lo que su padre Joás había hecho. Solo que los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y sucedió que una vez afianzado el reino en su mano, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre. Pero a los hijos de los asesinos no les dio muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, tal como el Señor ordenó, diciendo: No se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres, sino que a cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Él mató a 10,000 de Edom en el valle de Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Jocteel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Jehoás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey
de Israel, diciendo: Ven, veámonos cara a cara. Y Jehoás, rey de Israel, envió mensaje a Amasías, rey de Judá, diciendo: El cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: Da tu hija por mujer a mi hijo. Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Disfruta tu gloria y quédate en tu casa. Pues ¿por qué quieres provocar el mal de modo que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no quiso escuchar, y subió Jehoás, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá, se enfrentaron en Bet-Semes, que pertenece a Judá. Y Judá fue derrotado por Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Entonces Jehoás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Y tomó todo el oro, la plata y todos los utensilios que se encontraban en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, también los rehenes, y volvió a Samaria. Los demás hechos de Jehoás, cuanto hizo y su poder, y cómo peleó con Amasías, rey de Judá, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehoás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Jehoás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y conspiraron contra él en Jerusalén, y huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Lo trajeron sobre caballos y fue sepultado en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Y todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Jehoás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Efer. Porque el Señor había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga, pues no había siervo ni libre, ni nadie que ayudara a Israel. Pero el Señor no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo del cielo, y los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Jehoás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su poder, cómo peleó y cómo recobró para Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, con los reyes de Israel, y su hijo Zacarías reinó en su lugar. Capítulo 15. Reinado de Azarías en Judá. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y el Señor hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en una casa separada, mientras Jotam, hijo del rey, estaba al frente de la casa gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Jotam reinó en su lugar. Varios reyes de Israel. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó 6 meses sobre Israel en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él y lo hirió delante del pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Esta es la palabra que el Señor habló a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Entonces
Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem hirió a Tifta y a todos los que estaban en ella y en sus alrededores desde Tirsa, porque no le abrieron las puertas. Por eso la hirió y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encintas. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, Manahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Todos sus días no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Pul, rey de Asiria, vino contra el país, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que su mano estuviera con él para fortalecer el reino bajo su mando. Entonces Manahem exigió el dinero a Israel, a todos los ricos y poderosos, de cada uno 50 siclos de plata para pagar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahem con sus padres y su hijo Pecaía reinó en su lugar. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, Pecaía, hijo de Manahem, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces su oficial, Peca, hijo de Remalías, conspiró contra él y lo hirió en Samaria, en las ciudades de la casa del rey, y también a Argob y a Arié, y con él estaban 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó a Hijón, Abel-Temed, Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad y Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, tramó una conspiración contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y le dio muerte, y reinó en su lugar en el año 20 de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Jotam. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, hizo conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Él edificó la puerta superior de la casa del Señor. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días el Señor comenzó a enviar a Resín, rey de Aram, y a Peca, hijo de Remalías, contra Judá. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. Capítulo 16. Reinado de Acaz. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David había hecho, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acaz, pero no lo podían vencer. En aquel tiempo Resín, rey de Aram, recuperó a Elat para Aram y echó a los judíos de Elat completamente, y los arameos vinieron a Elat y allí han morado hasta hoy. Y envió Acaz mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y envió un presente al rey de Asiria. El rey de Asiria los
escuchó, y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó, y se llevó a su pueblo al destierro en Kir, y dio muerte a Resín. Y el rey Sacas fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco, y el rey Acaz vio al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado a Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él, quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó su libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar. Y el altar de bronce que estaba delante del Señor lo trajo de delante de la casa de entre su altar y la casa del Señor y lo puso al lado norte de su altar. Entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías diciendo: quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda de cereal, con el holocausto de todo el pueblo de la tierra y con su ofrenda de cereal y sus libaciones, y rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, pero el altar de bronce será para mí para consultar. Y el sacerdote Urías hizo conforme a todo lo que el rey Acaz le había ordenado. Entonces el rey Acaz cortó los bordes de las basas y quitó de ellas la pila. También bajó el mar sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre un enlosado de piedra. Y el pórtico para el día de reposo que habían edificado en la casa y la entrada exterior del rey los quitó de la casa del Señor a causa del rey de Asiria. Los demás hechos de Acaz, lo que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Acaz con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Ezequías reinó en su lugar.